Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado, siendo hoy 12 de abril del año 2021 a las 9 de la mañana. Iniciamos esta primera sesión con el estudiante Nayel, la cual le voy a pedir que por favor me indique por el chat si ese es su nombre y necesito su apellido, ya que esto va para los registros. Para entrar a Zoom tienen que colocar su nombre y su apellido. A veces entran con usuarios de algún familiar y entonces no se puede identificar el estudiante, así que le voy a pedir al estudiante que por el chat, por favor, se identifique. Mientras damos un tiempo de espera, un compás de espera para que ingresen los estudiantes. Nuevamente solicito a la persona que acaba de ingresar que se identifique, por favor. Identifique. Muy bien, aquí estamos dándole acceso a Aarón, quien ya se está incorporando ya a esta sesión de clase, pero estoy esperando que la persona que lleva la identificación de Nayel, por favor se identifique, si no lo voy a tener que colocar en sala de espera debido a que no se identifica el estudiante. Así que por favor identifíquese. Si no se identifica en este llamado, pues me va a tener que ver en la obligación de sacarlo de la sala. Bien. Muy bien, buenos días, Aarón. Eh, Tengo aquí un estudiante que no se ha identificado. Ok, ahora sí. Nayel Rosa Serrano. Muy bien, Rosa, eres estudiante nuevo. Para ti vamos a darte las orientaciones. A mi clase se entra muy bien, como lo hiciste hoy, puntual. Doy 5 minutos de espera para que ingresen a cada sesión. Es decir, que si entramos a las 9 de la mañana hasta las 9:05, espero a los estudiantes. No admito estudiantes fuera de pasados los 5 minutos, por respeto a la clase y por respeto a los estudiantes también. Es decir, que usted ingresó muy puntualmente. Tienes que colocar identificación en tu Zoom, si no, no la puedo admitir. Entonces, por acá necesito que tomes estos apuntes rápidos. Coloques aquí el horario, mira, este es el horario de clase, la forma de evaluación y mi número de WhatsApp, así que te voy a pedir que por favor le tomes una captura rápido que vamos a iniciar la clase. Las participaciones mías son por chat, no por micro, salvo que el estudiante tenga un problema con el chat, que tenga un problema en el táctil y no pueda escribir. Eso es previa notificación. Y si en algún momento llegases a tener dificultades con el internet para acceder, pues ahí está mi número de WhatsApp, me escribes dentro del rango de horario de clase
y la asistencia se toma en la segunda sesión. Es decir, que si el estudiante entró a la primera sesión pero no entró a la segunda, es que inasistente. La asistencia la paso es a la segunda sesión. Entonces tome un captures, por favor, que voy a iniciar la clase. Toda esta información está contenida en el primer video que la señora Juana debió haber ya colgado en el grupo. Se evalúa asistencia y participación online y cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo son los apuntes de Zoom que a partir de este momento, cuando yo indique copien esto en sus cuadernos, pues esos son apuntes de Zoom que deben copiar porque de ahí saco preguntas para el examen. Y las actividades domiciliarias son las actividades del libro del cual ya usted debe tener, o si no, solicítelo a la secretaria, la señora Juana. Y por último tenemos el examen final. Entonces, estos apuntes y estas actividades domiciliarias se entregan el día del examen. Todo se entrega el día del examen, no se entrega antes. Para el examen yo indicaré cuál es la fecha y para ello, bueno, cualquier duda puedes hacerlo por mi WhatsApp. Ahí está, así que voy a pasar el afiche de la clase. Por acá tenemos ya el tema número 2 que vamos a desarrollar hoy, el esquema evolutivo de la literatura universal. Y es que este esquema es bastante interesante porque dentro de ella vamos a conocer este tipo de eh, evolución que ha ocurrido dentro de la literatura. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Vamos a iniciar con el movimiento literario que ocurrió dentro de los siglos XIII antes de Cristo para poder nosotros eh, poder dar continuidad a este tema. Entonces nos ubicamos en el clasicismo oriental ubicado en los siglos XIII antes de Cristo y el siglo XV el siglo V después de Cristo. ¿Ví? Pero es que aquí 13 y 5, bueno, sí, 13 antes de Cristo y 5 después de Cristo. Y aquí nos vamos a ubicar en la literatura hebrea y nos vamos a ubicar también con la literatura hindú. Entonces por acá nos vamos a la literatura hebrea. Y es que la literatura hebrea y árabe se ubicaban en la Edad Media también. Entonces para ella tenemos acá, vamos a ubicar rápido el material para que no se vayan a confundir. Vamos a empezar con la literatura hebrea. Perdón. Bien. Entonces, la literatura hebrea se divide con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Seguramente habrás tomado una Biblia y habrás ojeado cuando de repente has estado asustado por algo o pasando una situación difícil. A lo mejor has agarrado una Biblia o has visto algún familiar que la tiene. La literatura hebrea momentico. Está que se me desconecta la lacto. Un momento, por favor. Si se desconecta, les pido que se vuelvan a conectar a la misma sesión. Un momentico, muchachos. Ahora, hay un número que no tiene determinado. Todos los demás tienen determinado. Está indicando que el exponente es una clave característica. Es decir, tiene que ser entero positivo. Con lo cual, el polinomio es equivalente a una expresión algebraica racionalmente. Observe, todas las características que aquí viene, obsérvese, que es una expresión algebraica racionalmente, ya lo habíamos discutido. Es decir, todos los exponentes de la variable. Disculpen, muchachos, que se me estaba por apagar la lacto. Entonces,
En el libro del Antiguo Testamento vamos a conocer un poquito de este tipo de literatura hebrea y de repente ustedes dirán, Miss, vamos a ver la Biblia. Sí, pues la Biblia es parte de la literatura también. Así que no te extrañe si dentro de ella analizamos un poquito este tipo de contenidos que seguramente ya tú conoces. Entonces ya vamos a darte el inicio de lo que es este tipo de literaturas. Y es que la Biblia, muchacho, es la colección de libros sagrados escritos en hebreo y arameo, el cual se divide con el Antiguo Testamento, que bien le puede decir Alajá, Agadá. Ahora bien, la literatura hebrea se divide cronológicamente en 12 periodos. En el primer periodo, que inicia en 950 a.C., hay una parte poética del Antiguo Testamento. En el segundo periodo, de 586 a.C., hay narraciones sobre reinos y oráculos distintos de distintos profetas. Copien esto en sus cuadernos porque vamos a ver la cronología. Vamos a ver qué les pasó a Juan David. Entonces, apunten esto en sus cuadernos porque vamos a ir hablando de las cronologías de estos periodos. Copien este periodo 1 y periodo 2 en sus cuadernos. Les doy un tiempo, por favor, para que los apunten porque puede que de aquí salga alguna pregunta del examen.
Muy bien, y ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. El periodo 3 corresponde al periodo de 165 antes de Cristo, que aquí vamos a ver los libros Ketubí y la traducción del Antiguo Testamento. Es decir, que en el periodo 3 del año 165 antes de Cristo es que se le da la traducción del Antiguo Testamento. Juan David, estamos en la evolución de la literatura universal y estamos con la literatura hebrea, que es la primera en la que tenemos que ahondar. Copien esta evolución, por favor. Bien, entonces ya has copiado esto, tuvimos una ligera interrupción, pero bueno, nada de otro mundo. Para el periodo 4, que está en el año 135 ya después de Cristo, se ubican los temas teológicos y éticos. Y para el periodo 5, los del año 475 después de Cristo, se terminó el Talmud de la Palestina. Aquí puedes ver que la Biblia se compone de muchos libros que están en el Antiguo Testamento, comenzando por la Génesis o por el Génesis, el principio de todo. Apunta esto en tus cuadernos, por favor, para que tengas ubicación de los periodos. Son 12 periodos, vamos por el quinto. Bien, vamos a la siguiente lámina, así que si van a escribir, pues vamos a saltar un poquito estos periodos, un momento, que son los más importantes. Y nos vamos a ubicar en los periodos 8, 9 y 10 en adelante, porque de aquí viene lo que es la parte interesante dentro de estos 12 periodos, los primeros y los que a continuación les voy a dar. En el periodo 8, que va de 1204, ya después de Cristo obviamente, están las bases de la poesía hebrea moderna. Y se comienzan los tratados filosóficos y éticos que fueron sustituidos por escritos místicos. También escribieron obras en hebreo y en lenguas europeas. De hecho, aquí tenemos la presentación del libro del esplendor, un libro netamente hebreo. Copien estos aspectos interesantes. Les recomiendo que no coloquen 8, 9 ni 10, sino coloquen la fecha porque estamos en cronología. Y dentro de este Antiguo Testamento, pues podemos hacer mención del Pentateuco, que son los primeros 5 libros que hablan del origen.
que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Por qué existe un libro de números? Eso es fácil la respuesta. Hubo un tiempo en que hicieron el censo. Querían saber la cantidad de personas que estaban ya pues en esos tiempos, y fue cuando se realizó el primer censo. Y por eso es que se llama números. Hubo un censo y hubieron muchas deportaciones. Entonces no vayas a creer tú que el censo es de nuestros tiempos, que es algo tecnológico, no. De hecho, el libro de números fue escrito con esa intención y se ubican las familias, se ubican los orígenes. Entonces, es algo muy interesante este libro. Por su parte, tenemos el Génesis, que es el libro más que todo del origen, del cual seguramente tienes la concepción de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y eso no te lo voy a discutir porque eso es lo que aparece en la Biblia, ¿verdad que sí? Aunque la ciencia diga otra cosa. Entonces, detallando bien el libro del número, bueno, que es un libro de las peregrinaciones en el desierto, pues ahí podemos observar pues estas deportaciones y este conteo que también se hace dentro de él. A ver, continuamos. Tenemos acá ya en el presente, que es el periodo, el último periodo del 12, aquí vuelve el interés de temas escritos profanos y por el hebreo hablado y escrito. Dentro del Antiguo Testamento también se escriben libros históricos, libros proféticos, y entre los libros proféticos tenemos los profetas mayores, como el libro de Isaías, y tenemos escritos que son de sabiduría también. ¿Cuál es el libro de la sabiduría? El libro de los proverbios, donde hay muchas palabras, así como casi proverbios chinos, que de verdad son muy buenos para la vida. También tenemos la poesía lírica en el libro de los Cantares, que es el libro de la mujer. Entre las características de la literatura hebrea tenemos que hay obras sagradas, enseñanzas y normas de los pueblos judíos. ¿Qué dice? Normas de los pueblos judíos que hoy en día son aplicados a los cristianos de esta época. De repente te sentirás encontrado porque estamos hablando de la Biblia, una clase de religión, tú eres evangélico, el otro pentecostal, otro católico, testigo de Jehová, mormón, no importa. Estamos hablando de literatura, no de religión. Y entre las primeras obras basadas en situaciones, sucesos o vivencias son con Dios. Dios es el principal autor del Antiguo Testamento. En las enseñanzas hebreas hay relatos, poesías y cánticos. Todo esto acontece en el Antiguo Testamento. Entonces, copien esto en sus cuadernos, las características de la literatura hebrea del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Obras sagradas, obras basadas en situaciones o sucesos de vivencia con Dios. Dios es el autor principal del Antiguo Testamento, ya que los profetas tenían ese contacto con Dios en todo. Y Dios para acá, y Dios me reveló, y Dios se presentó. Y de hecho pueden ver la historia de Moisés cuando Dios se le presentó a través de una zarza ardiente. Bueno, hoy en día eso llegó a acontecer en el Nuevo Testamento. No, ya en el Nuevo Testamento se habla de Jesús. El Antiguo Testamento se encarga de predecir el camino del Mesías. Muy bien, muchachos. Yo sé que pasó Semana Santa hace poco y de repente estás cristianísimo. Ok, apunten esas características. Luego de esto vamos a saltar con la literatura hindú, con los Vedas. Y seguimos por acá. Vamos a pasar la siguiente lámina. Dentro de los géneros literarios desarrollados a partir de la literatura hebrea tenemos relatos, leyendas, mitos, cuentos y datos biográficos del Jesus Christ, del Mesías. Se decía que iba a venir alguien, que iba, así como un mito,
así como que digamos ahorita no, ah, bueno, vamos a hablar del anticristo, que el anticristo va a venir y a todo el mundo le van a meter un chip y van a ver le van a poner el sello de la bestia en la cabeza, en el frente, el 666. Eso es algo que para mí es como un, una fantasía que no sé, de verdad que difiero mucho de eso, pero así como ocurrió lo de datos de Jesús, que se cumplió después, de esta manera en el Antiguo Testamento se busca pues anunciar la llegada de un rey. ¿Y cómo lo esperaban? La gente cómo esperaba ser rey con dinero, esperaba un rey rico, con bienes, pero resulta que no era así. Entonces, eh, también buscaba dentro de esto, dentro de los géneros que se desarrollan en la literatura hebrea, también tenemos guiar a los hebreos desde el ámbito religioso, cotidiano y moral. Había mucha creencia, pues. Habían visiones, oráculos y anuncios de aquellos que dicen hablar en nombre de Dios. De hecho, en la Biblia ahí se mencionan muchos hechiceros o videntes que hablaban y decían, cada gobernante egipcio tenía su oráculo, ¿ves? Quién era el que le daba las predicciones erradas, pero se las daba. Y ellos se sentían bien con eso, ¿verdad? Entonces también habían oráculos, habían unos que hablaban en nombre de Dios y bueno, resulta que a veces esas predicciones estaban muy distantes de la realidad, porque eran personas que no estaban inspiradas por Dios. Miss, ¿cómo sabe usted tanto de esto? Bueno, sencillamente porque nací en una religión cristiana, nací en la religión bautista y conozco bastante del tema. Entonces por acá apunta esto en tus cuadernos, los géneros que se desarrollaron a partir de la literatura hebrea. ¿Cuáles son? Relatos, leyendas, mitos, cuentos, datos biográficos. Esos son los géneros que se desarrollaron. Los cuentos, ¿cuáles cuentos, mi? Claro, cuando habían las visiones que vendrá sobre vosotros alguien, quien tendrá, ya esos son narraciones, cuentos. Y las leyendas y los mitos, bueno, parte de ellos son cuando hacían la mención del Mesías, pues algo como que, imagínate en el Antiguo Testamento, ¿cuántos años pasaron para que se cumpliera? Uy, bastante. Entonces, copia esto en tu cuaderno, por favor, apúntalo. Bien, entonces, por acá tenemos ahora los géneros sapiensal, que son géneros de enseñanza, y los géneros poéticos, que es el más común en la literatura hebrea. Tal es el libro de los cantares, el libro de los salmos, que más que todo trae ciertas rimas asonantes. Copia esto en tu cuaderno, por favor.
Bien, entonces por acá tenemos autores y obras de la literatura hebrea. Tenemos a Isaías, quien es uno de los profetas mayores y destaca gracias a su estilo refinado y estructurado. Es decir, que el hombre tenía buena inspiración para las obras literarias. Apunten allí los autores y obras de la literatura hebrea. Tenemos a Isaías. Y por acá ya nos quedan escasos 7 minutos para culminar esta primera sesión. Y por acá tenemos a Josué, quien cuenta la historia política y militar del pueblo judío. Copien esto en sus cuadernos, porque ellos son representantes. Y te lo voy a preguntar en el examen. Por acá tenemos a Dunash Ben Labrak, quien introduce la métrica árabe a la poesía de la literatura. Ya aquí vamos a ir pasando, aquí ya vamos pasando de la literatura hebrea a la árabe. Dunas Ben Labrak, que él se va introduciendo a la poesía métrica árabe, que es la poesía sonante, la poesía que lleva estilo y lleva ciertas reglas para poder redactar. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, pues te puedo decir que en el Nuevo Testamento, aunque la Biblia se divide en dos, el Antiguo y el Nuevo, que el Antiguo ya lo hablamos ahorita, pues el Nuevo Testamento, no vayan a copiar esto, el Nuevo Testamento pues abarca los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también tiene las epístolas donde se exponían problemas que se estaban suscitando y eran también, eran escritos literarios. Ellos pertenecen a los escritos literarios. Entonces, tales son las epístolas del apóstol Pablo, donde se hacía mención de las cosas que se estaban suscitando en la iglesia de Corinto. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que narran una serie de acontecimientos que se dan dentro de esa época. Y por último, el libro más temido de la humanidad, que es el libro más feo, digo yo, pero es un libro simbólico, que es el libro del Apocalipsis. No vayas a creer que cuando dicen el Apocalipsis que va a venir un dragón que se va a sacar una espada de la garganta, es de una manera literal. No, es un libro simbólico. Es un libro muy, 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 muy simbólico que no todo, o sea, no todo no. Todo no quiere decir que vayas a creerlo de manera explícita. Entonces, estos son, un momentico, estos son los libros más así destacados dentro del Nuevo Testamento, que aparte que anuncian la llegada de Jesús el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, pero el Nuevo Testamento relata ya la vida del Mesías llamado Jesús. Entonces, ya como que se dice, se cumple lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Es decir, que hay una coincidencia, ¿verdad que sí? Y ya aquí empieza a narrarse la vida de Jesús desde pequeño, sus actos, sus milagros. Hay mucha narrativa, hay muchos relatos interesantes dentro de la Biblia. Entonces, por acá, toma en cuenta el inicio de la literatura hebrea que se dio en el siglo XII antes de Cristo. Y es que en nuestro libro podemos ver acá este tipo de obras literarias pertenecientes a estas características eran moralistas y didácticas. Didácticas que busca siempre una enseñanza. Su estilo, su estilo era exuberante, simbólico, místico, despliegue de fantasía, riqueza de imágenes. Y entre los representantes pues tenemos la literatura hebrea, entre ellas la Biblia, la hindú con Valmiki, el Ramayana, el Vyasa, el Mahabharata, el Pachatantra, los Vedas, y en China tenemos Confucio y al Lao Tse. Entonces,
Esperemos hoy dar inicio a lo que es este cuadrito que está acá, el clasicismo oriental. Como te puedes dar cuenta, este tipo de evolución de la literatura universal culmina con... Es que es larga, muchachos. Con la literatura, prácticamente estaríamos en la literatura del existencialismo, que es la parte del siglo XX, pero la segunda mitad del siglo XX, inicio del siglo XXI, pues ya nos vamos un poquitico más a la literatura más de nuestros tiempos, muchachos. Entonces, vayan desconectándose e ingresando a la segunda sesión de literatura de cuarto grado. Vayan solicitando sus accesos, por favor, vayan desconectándose.